¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Un gusto volver a saludarles acá en Frente Regional por las pantallas de Canal 9, Biobío Televisión. Gracias por estar siempre en nuestra sintonía. En esta oportunidad para hablar acerca del delito en la región del Biobío, cuál es el panorama criminal y también la tendencia de los delitos aquí en el Biobío. Y para eso vamos a conversar con quien ha hecho este estudio. Me refiero al profesor e investigador de FARUDD, Alexander Nanjari. Alexander, ¿cómo le va? Gracias por estar acá nuevamente. Muchas gracias por la invitación a Frente Regional. A ver, cuénteme un poco respecto de este nuevo estudio. Ustedes habitualmente están sacando estudios de diferente índole, prácticamente mensualmente o cada 2 semanas se están sacando interesantes estudios. Este tiene que ver justamente con lo que yo decía, este panorama criminal que hay en la región del Biobío y cuál es la tendencia también de los delitos. ¿Qué pasa primero? Vamos a lo que la gente igual más le impacta muchas veces, los homicidios. ¿Qué pasó entre 2023 y 2024? ¿Se mantuvo la tendencia? ¿Hay un aumento? ¿Bajó? ¿Qué pasó? Bueno, mira, cuando uno estudia el homicidio en sí, hay que hacer varias precisiones, ya que hablar del homicidio es un tanto complejo. Lo cierto es de que existe un indicador internacional que se llaman casos de homicidio. Un caso de homicidio puede tener más de un occiso, o sea, más de una víctima en este caso, pero mide un intercrimen, o sea, una trayectoria del crimen mucho más amplia que va desde el homicidio frustrado, tentado y consumado. Y por otra parte encontramos la cifra de homicidios consumados propiamente tal, donde encontramos el número exacto de víctimas que han sufrido un homicidio en este caso. Cuando tú analizas las cifras de homicidios consumados, tenemos una contención del homicidio entre 2023 y 2024 que se posiciona en 112 homicidios consumados para ambos años. Okay. Pero al analizar los casos de homicidio, tenemos un aumento de los casos de homicidio de un año a otro y una reposición, o en este caso una redistribución, de los casos de homicidio en las comunas de la región del Biobío y principalmente de la provincia de Concepción. Si antes teníamos casos de homicidio principalmente en comunas como Concepción, Talcahuano, Hualpén, ¿cierto?, ubicadas en el radio centro de la provincia de Concepción, de esta gran metrópoli, ¿cierto?, hoy día se posicionan de manera directa en la zona del Carbón con Coronel y Lota, las cuales suman 23 casos de homicidio y donde solo Coronel tiene 16. Y por otra parte también en la provincia de Biobío, donde los casos de homicidio aumentan en la comuna de Los Ángeles, posicionándose como un punto clave de la violencia letal dentro de la región del Biobío. A ver, centrémonos primero en Lota y Coronel. Nosotros tenemos ahí en esa zona Radio El Carbón de Lota, donde nuestro colega José Manuel Lagos tiene que estar constantemente cubriendo temas de carácter policial, justamente homicidios, homicidios frustrados, detenidos, por ejemplo, por tráfico de drogas. ¿Quiénes son? ¿Quiénes están ahí operando? ¿A qué se dedican y qué conflictos hay, según lo que ustedes han podido recabar de información? Mire, cuando uno analiza las cifras totales de delitos de este año 2024 que pasó, lo cierto es de que encontramos de por lo menos 5 familias de delitos informadas por el Centro de Estudio y Análisis del Delito de la Subsecretaría de Prevención del Delito, que en por lo menos 4 de 5 hay un descenso en los registros de casos policiales en la región del Biobío y hay un ascenso en los delitos asociados a armas. Entonces, cualquier persona que analiza esta gráfica, digamos, o esta estadística, podría apuntar con el dedo y decir, bueno, la situación delictual ha mejorado en la región del Biobío, pero lo cierto es que si nosotros hacemos un estudio más detallado de ciertos delitos que se asocian a lo que se denomina como economías ilícitas, o sea, el punto clave de ingreso o de acceso a las finanzas del crimen organizado, encontramos con que hay delitos que han aumentado. Y entre ellos encontramos el microtráfico, que tiene un aumento en la gran mayoría de las comunas de la región del Biobío y que se posiciona hoy día como la mayor frecuencia en la comuna de Concepción, Los Ángeles y Coronel, o sea, precisamente las ciudades que se encuentran con mayores casos de homicidio, pero también tenemos una constante y en algunos casos un aumento de los casos de comercio ilegal, que a pesar de ser calificado como una falta, tiene un ciclo de ilegalidad y de ilicitud que parte en su origen y hasta la comercialización en la calle. Por lo tanto, cuando tú analizas ese tipo de delitos y a la vez las vinculas con los delitos asociados a armas, como por ejemplo el porte ilegal de arma de fuego,
el disparo injustificado, el uso de elementos cortopunzantes o de explosivos, ¿cierto?, han aumentado de manera explosiva en la región del Biobío y en el caso de la provincia de Biobío en un 100.4% de un año para otro, lo cual nos demuestra de que tenemos una actividad, en este caso del crimen organizado, que se sigue produciendo. Por lo tanto, podríamos decir a simple vista que, claro, quizá hay una contención de delitos comunes, ¿cierto?, más asociado a una delincuencia común, pero el crimen organizado hoy día se presenta como el principal desafío a combatir en la región del Biobío. ¿Cuál es el panorama o la tendencia en este año 2025? Yo sé que ustedes han revisado datos 2023, 2024, incluso por supuesto más atrás también, pero la tendencia para este año 2025, lo hemos conversado nosotros, por ejemplo, acá en las pautas, como que se bien entienda, está un poco más tranquilo en Lota y Coronel, y también quiero asociarlo a una pregunta que venía después también, pero la agrego a esto. Estas comunas también están bajo este plan Calles sin Violencia. ¿Cuál es el efecto que también ha tenido? O sea, la tendencia en estas comunas, por ejemplo, en Lota Coronel, y si es que ha tenido algún efecto el plan Calles sin Violencia. Mira, lo cierto es de que para analizar un plan o una política pública hay que hacer un análisis por un periodo de tiempo continuado. Cuando tú tienes descenso o tienes aumento en un periodo limitado de tiempo, 1 o 2 años, por ejemplo, pueden haber múltiples respuestas para decir si es que la política pública, en este caso el Plan Calle Sin Violencia, ha sido efectivo o no. Lo cierto es de que el Plan Calle Sin Violencia, en su origen dentro de la región del Biobío, parte con un vicio. Y el vicio es asumir, o más bien no asumir, que la región del Biobío y sobre todo la provincia de Concepción es una gran urbe, una zona metropolitana, y como zona metropolitana está llena de conurbaciones, o sea, donde la frontera política administrativa no se distingue propiamente tal. Por lo tanto, cuando tú planteas una intervención, en este caso a través de las instituciones del Estado, en una comuna, pero obvias las otras que están de forma aledaña, tenemos lo que hoy día no sucede, o sea, hay una redistribución del crimen, migra de una comuna a la otra. Por lo tanto, este plan debió siempre ser pensado en su origen como una intervención amplia dentro de la provincia de Concepción, dentro del Gran Concepción. Respondiendo también a tu pregunta, ¿cómo se visualiza este año 2025? Lo cierto es de que, por lo menos en el primer trimestre, hay una constante en ciertos delitos, pero sobre todo en ciertas incivilidades. Y una de las que más se repite es el comercio ilegal, que lamentablemente, tal como te lo decía anteriormente, tiene un proceso de ilicitud que va desde su origen. Primero, por la obtención de las mercancías que se ponen a la venta, porque se obtienen de forma ilegal, ya sea a través del robo, del hurto, del contrabando, de la falsificación, en este caso, o porque no cuentan con una resolución sanitaria en el caso de alimentos. Luego tenemos un ciclo de logística, donde el comercio se instala en la calle. Y acá sucede el gran problema, porque lo cierto es de que la calle o la vía pública es un bien público, y los bienes públicos se definen como bienes que pueden ser usados y no se consumen en su uso. Por lo tanto, cuando un particular de manera arbitraria se toma parte de la vía pública y la apropia para sí, en este caso para instalar sus mercancías, privatiza el espacio público. Y eso contraviene, ¿cierto?, una de las normas básicas, ¿cierto?, de vivir en sociedad, que es el respeto por los bienes que compartimos en común. Pero aparte de la logística, ¿cierto?, por la cual se posicionan estas mercancías, tenemos la tercera parte, que es la posición de la mercantilización, o en este caso la comercialización de los bienes, ¿cierto? Y acá hay otro problema, porque se evaden impuestos, se evaden tributos, pero también se asocia a otros ilícitos que ocurren por detrás. Y acá hay que tener la distinción más bien desde un enfoque de criminalística de qué es lo que es un delito y qué es lo que es una incivilidad. Lo cierto es que el delito en su gran mayoría busca pasar desapercibido, busca no mostrarse, ¿cierto? Busca desarrollarse de manera clandestina, ¿cierto? En clandestinidad, ¿cierto? Escondido. Pero la incivilidad, por el contrario, busca manifestarse de manera pública en el espacio público, o sea, busca que en este caso se visualice el hecho de que se practique la incivilidad. Y eso a la vez constituye una cultura, o más bien una subcultura del delito, que toma un territorio completo. O sea, te pongo el ejemplo en este caso, te planteo el ejemplo de calles como Barros Arana, Caupolicán, ¿cierto?, Aníbal Pinto, la inmediación del Hospital Regional, donde se toma el espacio público, ¿cierto?, se desarrolla el fenómeno del comercio ilícito, la calle, ¿cierto?, está repleta, cuesta caminar.
y a la vez se dan otros ilícitos como el microtráfico, la receptación, el hurto, el lanzazo, ¿cierto? Este robo con violencia que ocurre algunas veces. Entonces, lo cierto es que detrás de esa manifestación cultural se esconden otras manifestaciones ilícitas, y ese es el gran problema del comercio ilícito, y a la vez también que es una fuente importante de entrada económica para grupos que son organizados. Muchas veces hay personas que, bueno, de manera desorganizada concurren y venderán algunos productos, mercancías, pero también hay grupos que se encuentran organizados, en este caso, para la venta de especies que no están autorizadas. Entonces, eso es importante. ¿Cómo llegan esos productos a la calle? Porque uno de repente observa una cantidad de productos, y no estoy hablando solamente de alimentos, que uno pudiera decir, ya, sí, es un poco más entendible que estos productos, alimentos me refiero, pueden llegar de A, B o C lugar, pero otros productos, no sé, juguetes, artefactos eléctricos, ¿cómo llegan ahí a la calle? ¿Qué pasa? Lo cierto, Hans, es que hoy día el país tiene un gran problema, y es el problema de las economías ilícitas. Porque cuando hablamos de economías ilícitas no solamente nos referimos de manera directa a este comercio minorista ilegal, ¿cierto? Ambulante. Hay economía ilícita hoy día en la venta y en el robo de madera en la provincia de Arauco. Hay economía ilícita en el robo de cañerías de cobre o de tapas metálicas. O sea, se ha hecho una constante en el centro de Concepción el robo de tapas metálicas, ¿cierto? O de cables. Pero también hay un comercio ilícito, en este caso de mercancías comunes, ¿cierto? Que son muchas veces sustraídas de puntos logísticos, también en la ruta que realizan, y luego son puestos en comercialización en la calle. Por tanto, hoy día, la verdad, son muchas las formas en que se pueden adquirir estas mercancías de manera mal habida, ¿cierto? Y puestos a comercialización. Ahora la pregunta es, ¿dónde están los esfuerzos de la autoridad política y de las instituciones para combatir este flagelo? Y este año, 2025, se ha visto un poco más de participación institucional en la calle. Primero desde el municipio de Concepción, ¿cierto? Con seguridad pública en la calle, pero también con coordinación con la nueva Seremía de Seguridad Pública y con la delegación presidencial del Biobío. Ya este año se ha visto un cambio, por lo menos mirando el panorama desde un fenómeno de ventanas quebradas, ¿cierto? Esta teoría que dice que el medio condiciona, ¿cierto? La comisión de ciertos delitos y de ciertas actividades, ya que si uno hoy día pasa, por ejemplo, por la delegación presidencial, la tenemos pintada de blanco, con rejas, ¿cierto? Hay una mejora, hay una mejora al respecto. Quizás esa mejora también debería practicarse en otros puntos de la gran comuna, pero también de la región del Biobío, como Los Ángeles, ¿cierto? O Coronel, y también tomando en cuenta que estas políticas y estos planes deben ser continuados en el tiempo y no solamente cuando es un año electoral. A eso quería apuntar. Muchos candidatos, especialmente el año pasado, a los municipios de la región del Biobío y también, por supuesto, del país, lo vimos también en la región metropolitana. Bueno, una de las propuestas fuertes, donde ahí hablaban a la gente, era combatir justamente el comercio ambulante ilegal. Estamos hablando de lo que pasa acá en el centro de Concepción, en las calles ya mencionadas, pero ¿qué pasa en otras comunas de la región del Biobío? ¿Dónde ha ido aumentando también el comercio ambulante ilegal? Porque claro, lo que observamos uno la primera, porque trabajamos en el centro de Concepción, es acá lo que pasa en el centro penquista, pero ¿qué pasa en otras comunas del Biobío? Bueno, lo cierto es de que se ve un aumento durante los últimos 2 años en comunas como Cabrero, Tomé, ¿cierto? Donde hay aumentos relativos en comunas que son de interfaz, o sea, comunas que son urbanas y rurales, ¿cierto? Que tienen una magnitud más grande que una comuna rural, pero más pequeña que una comuna céntrica, en este caso, comunas periféricas. Y lo cierto es que eso también responde a otro fenómeno. Cuando tenemos mayor actividad de fiscalización y mayor actividad policial, en este caso aumenta el registro. Ahora el problema es el siguiente. Cuando tú tienes mayor fiscalización, aumenta el registro, pero tiene que llegar un minuto en que hay una contención del fenómeno o una disminución del mismo. Y por lo menos en comunas como Concepción, en este caso, o incluso Coronel, no se visualiza desde largo tiempo una contención del fenómeno, sino más bien hay una constante, lo cual nos indica que también existe, en este caso, una irresponsabilidad de parte de las autoridades para combatir este fenómeno. Y también, quizás muchas veces el tema del comercio ambulante muestra otros dolores ocultos en la región del Biobío, porque, por ejemplo, tenemos desde ya hace 17 años una gran infraestructura de la región, ¿cierto? Que es el mercado central, ¿cierto? Sí. Totalmente siniestrado y sin recuperación.
Por lo tanto, también no tenemos que desconocer de que la región del Biobío tiene un panorama complejo desde el punto de vista económico y que también hay personas que buscan ganarse la vida, ¿cierto?, con una actividad comercial. En este caso, la autoridad política tiene que apuntar no solamente a la persecución de la ilicitud, sino también a la prevención, y algunas veces prevenir pasa por institucionalizar, en este caso, a quien vende, ¿cierto?, sí, en un lugar específico, y quizás volver a tener esa obra, ¿cierto?, nos puede ayudar a descongestionar por lo menos calles como las aledañas al exmercado, ¿cierto?, que hoy día se encuentran con venta de alimentos que en muchos casos no tienen una resolución sanitaria y que hacen que el centro de la comuna tenga un aspecto bastante desasiado, la verdad. Exactamente. Bien, conversamos con Alexander Nanjarý, profesor e investigador de Faro UDD. Hacemos un breve alto, no se vaya, seguimos con más aquí en Frente Regional. Bien, estamos de regreso, seguimos aquí en Frente Regional por Canal 9, Biobío Televisión. Gracias por mantenerse en nuestra sintonía. Conversamos con Alexander Nanjarý, profesor investigador de Faro UDD, respecto de este panorama criminal y también la tendencia de los delitos en la región del Biobío, un nuevo estudio presentado durante los últimos días. Ya hablábamos un poco de lo que pasa a nivel de delitos acá en la provincia de Concepción, pero ¿qué pasa en la provincia de Arauco? Ya algo mencionamos respecto del robo de madera, que se ha ido controlando, ya cada vez son menos los delitos de este tipo que vemos en la provincia de Arauco, todavía se mantiene, pero en menor medida. Pero ¿qué pasa respecto a los delitos en la provincia de Arauco? Una zona que ha sido, afectada también por muchos atentados incendiarios, que había también disminuido, pero que han aparecido este último tiempo, tanto en la provincia de Arauco como en la provincia también de Biobío, lo que pasó en la central Rocalhue, que fue bastante grave también. ¿Qué pasa en la provincia de Arauco? Mira, lo cierto es que cuando nosotros queremos analizar el delito en la provincia de Arauco, la provincia de Concepción o de Biobío, tenemos que tomar en cuenta que la región del Biobío no es cualquier región. Claro. En manera delictual. Lo cierto es que la región del Biobío, de cierta manera, es una pequeña radiografía de los problemas en grande que tiene el país. Y lo cierto es de que tenemos una mezcla, primero, de grandes problemas. Tenemos terrorismo presente en la región del Biobío y en estas provincias. Tenemos delincuencia común y crimen organizado. Lo cierto es de que en la provincia de Arauco en específico ya llevamos por lo menos más de 2 años con una intervención por parte del Estado a través de un estado de excepción constitucional con personal militar en la zona. Y lo cierto es de que las cifras, por lo menos de la provincia de Arauco, son más auspiciosas que la de la provincia de Biobío. También hay un aumento, en este caso, de los registros de delitos asociados a armas, pero en la provincia de Biobío podríamos inferir, ¿cierto?, que responde a una mayor fiscalización, en este caso, del personal policial y militar que está en la zona, ¿cierto? Y eso ha permitido que otros delitos tengan una disminución, como el delito mismo del homicidio. Lamentablemente hay casos de homicidio que tienen una gran percepción de inseguridad, generan una gran percepción de miedo por el pánico, en este caso, que generan como el homicidio, ¿cierto?, salvaje, que ocurrió hace 1 año y que afectó a 3 carabineros de la zona, ¿cierto?, que se convirtieron en mártires de la institución. Entonces, por eso algunas veces la situación en el Arauco pareciera no estar resuelta del todo, y es que quizás también hay que avanzar en medidas como lo que pasó ahora hace un fin de semana, ¿cierto?, que es apuntar a la desarticulación de las orgánicas criminales y terroristas que operan en la zona. En este caso, dar con el cabecilla, ¿cierto?, de la RML es una gran noticia para la seguridad de la región, pero no hay que obviar otra cosa. Lo cierto, Hans, es que cuando hablamos de poder, porque estas orgánicas no solamente tienen un discurso que va asociado a ciertas demandas, sino que también disputan poder. Y lo cierto es que cuando hay una disputa de poder no hay zonas grises. Cuando tú eliminas a alguien del poder, en este caso, o se demuestra en este caso que no hay una figura clave, emergen otras figuras. Y lo cierto es que eso pasa también con las orgánicas terroristas. Cuando tú descabezas la organización, surgen otras cabezas. Es como una hidra muchas veces. Por lo tanto, lo cierto es de que no solamente hay que apuntar a la captura, en este caso para el procesamiento judicial de los cabecillas de estas orgánicas, sino también al resto de los participantes de las mismas para poder garantizar, en este caso, una seguridad para la provincia de Arauco y para la provincia de Biobío, y que no resulte quizás en lo mismo que pasó con otras orgánicas como la CAM, donde fueron descabezadas, ¿cierto?, en este caso sus grandes cabecillas, pero luego la misma orgánica se divide y da formación a otras orgánicas terroristas en la zona. Por lo tanto, nosotros tenemos que entender que
para combatir el fenómeno, sobre todo en la provincia de Biobío y en la provincia de Arauco, hay que pensar también en la utilización, en este caso, de inteligencia eficaz y de tecnología para dar con la captura de los cabecillas y también de los miembros de las organizaciones terroristas. La provincia de Biobío en pandemia y también podríamos decir post-pandemia, un año después de que se han levantado también todas estas medidas restrictivas producto del COVID-19 en su momento, estuvo también bastante complicado con diferentes hechos cometidos, homicidios, bandas que se enfrentaban, balaceras en diferentes poblaciones. ¿Ha cambiado la situación, por ejemplo, en la comuna de Los Ángeles, allí en la provincia de Biobío? Ya usted algo mencionaba, pero ¿ha cambiado este último tiempo? Lo cierto es de que la situación en Los Ángeles podríamos decir que se ha acrecentado en el último año. Como ya te mencionaba, un aumento de un 100.4% en los delitos asociados a armas, y los casos de homicidio en la comuna de Los Ángeles en específico pasaron de alrededor de 10 de la docena, ¿cierto?, a tener 17 casos en el año 2024. Y esto quizás responde a un fenómeno de crimen organizado tomando en cuenta la particularidad de ese territorio. Los Ángeles como comuna está cercana a la cordillera y a zonas rurales, pero también a un punto de acceso vital en el país que es la Ruta 5. En este caso, y volviendo al tema de la economía ilícita, cuando tú tienes ciudades que están en un punto logístico importante, es quizá un punto clave para no solamente, en este caso, la comercialización o el microtráfico, sino también para la producción de droga en zonas rurales de difícil acceso, ¿cierto?, que puedan abastecer a estas ciudades. Cuando tú tienes en este caso fuertes enfrentamientos, como se ha visto que han llegado incluso a hospitales, a balizar a balaceras o las inmediaciones del mismo, ¿cierto?, lo cierto es de que se manifiesta que hay una pugna por el territorio entre bandas rivales. Ahora, el tema es que debemos preocuparnos, ¿cierto?, cuando esta pugna se acrecienta, ¿cierto?, porque también produce muchas veces un daño colateral en las personas, ¿cierto?, sí, claro, de la misma ciudad, pero también tenemos que preocuparnos cuando, entre comillas, baje la cantidad de homicidios, porque lo cierto es que en el momento en que baje puede ser por dos situaciones. Primero, porque el Estado logró contener el fenómeno, disminuirlo en este caso, poniendo tras la reja, ya sea o bajo un proceso legal, a las personas que son de estas bandas criminales, ¿cierto?, que se dedican a la economía ilícita, o sea, crimen organizado, pero también puede ser porque hay una gobernanza del delito, como quizás se ha pasado en otras comunas donde los mismos grupos rivales se ponen de acuerdo en qué territorios controlan, ¿cierto?, y en disminuir la actividad también, en este caso de enfrentamientos directos, ya que hay una máxima que es muy vieja y que también opera en el crimen organizado, que es que la guerra muchas veces es mala para los negocios, y de esta manera también el enfrentamiento es malo para las economías ilícitas que ellos desarrollan. ¿Y qué pasa en las zonas rurales? También algo mencionaba, pero me gustaría profundizar un poquito más. ¿Qué pasa en algunas comunas que no están en el radio urbano, podríamos decir, en el Gran Concepción? Por ejemplo, no sé, Santa Juana, Florida, Hualqui, por ejemplo. ¿Qué pasa en estas comunas o en zonas rurales? Otras también, por supuesto, la provincia de Biobío. Mira, lo cierto es de que muchas veces las zonas rurales o las comunas que tienen alta ruralidad pueden tener lamentablemente un problema que es el subregistro de casos policiales. Si tú revisas casos como Florida, por ejemplo, Santa Juana, en algunos casos tienen un caso de microtráfico o tienen muy pocos casos de comercio ilícito, ilegal en este caso. Entonces la pregunta es, en esos casos, ¿la cifra es baja porque de verdad el fenómeno no ocurre o la cifra es baja porque el fenómeno ocurre o se oculta? No se denuncia. O en este caso no se denuncia por la comunidad. Y ahí también hay que hacer una promoción de medios para la denuncia efectiva, ¿cierto? Y que sirvan para una investigación policial, como el Denuncia Seguro en este caso, que es un medio excelente para desarrollar una denuncia, ¿cierto?, sin poner en riesgo la identidad de la persona. Claro. Y ahí también hay que ir a otro tema. Muchas veces la autoridad política, en este caso, sobre todo a través de subvenciones o de aportes en tecnología, confunde muchas veces lo que es la prevención social de la prevención situacional. Cuando llenamos la región o las comunas de cámaras, de luces, bueno, estamos haciendo prevención situacional, o sea, vamos al viejo adagio, ¿cierto?, de que la situación hace al ladrón, hace al delincuente muchas veces, y tratamos de limitar esas situaciones, lo cual es válido. Pero quizás también en la región hace falta mucha prevención social. Y a esto voy quizás por el grave caso que sucede en la comuna de Lota, de Coronel, pero que también pasa en ciudades rurales, donde en un estudio que realizamos el año pasado, sacamos el cálculo de que las comunas de la provincia de Biobío eran las comunas que tenían
el mayor número de violencia intrafamiliar y sobre todo violencia intrafamiliar hacia la mujer en este caso. Tenía las tasas más altas las comunas rurales de la provincia de Biobío, mientras la frecuencia obviamente más alta se producía en la comuna de Concepción. Pero cuando tú tienes una tasa muy alta, ¿cierto? La magnitud del fenómeno en esa comuna, en ese territorio, en esa comunidad es muy alto. Entonces también voy a ese tipo de situaciones. ¿Qué pasa con el microtráfico, por ejemplo, en comunas como Coronel, Los Ángeles? Entonces eso nos lleva también a otra máxima. Hay que fortalecer el tejido social en la región del Biobío y eso muchas veces ayuda a la realización de la prevención social. Cuando tú tienes organizaciones de la sociedad civil que son más fuertes, clubes deportivos, centros de madres, juntas de vecinos, ¿cierto?, que logran tener un tejido social, ¿cierto?, incluso muchas veces a través de un grupo en WhatsApp que logra comunicar con otras personas, claro, generas confianza con tus vecinos, ¿cierto?, hay mayor prevención del delito. Cuando las personas, la verdad, tienen poca confianza en el otro, poca confianza en su vecino, hay desarticulación del tejido social, lo cierto es que aumenta la desconfianza. Y cuando aumenta la desconfianza no solamente aumenta la percepción de inseguridad y de miedo, sino que también aumenta en este caso la percepción de que la democracia y de que el país, que las instituciones no tienen sentido, que no cumplen con el rol básico por el cual nosotros firmamos el contrato social, que es evitar la muerte violenta en este caso, y por eso constituimos el Estado y las instituciones, la República misma. Entonces muchas veces quizás hay que pensar en intervenciones que no solamente vayan desde la persecución policial efectiva, sino también desde la prevención social y situacional. Muchas veces también va en un tema de optimizar los recursos. Está demostrado que, por ejemplo, una patrulla mixta o una patrulla mixta que lleva carabineros y personal de seguridad pública del municipio, sí, o una patrulla que solamente lleva personal del municipio, ¿cierto? Si realiza patrullajes aleatorios, la verdad es que genera muy bajo o casi nulo impacto. Lo cierto es que los patrullajes deben balizarse en los sectores donde hay evidencia que hay situaciones complicadas para que cambie la misma percepción de inseguridad que hay en el barrio, que hay en ese sector. Entonces, muchas veces las soluciones pasan por en realidad hacer efectivos los recursos que ya tenemos, pero también por optimizar los recursos, ¿cierto?, que se están invirtiendo. Ahora mismo, por ejemplo, el Consejo Regional, a través del gobierno regional, ¿cierto?, aprobó la entrega de unos vehículos blindados a un municipio, lo cual puede ser calificado como una opción bastante loable de ayuda a ese municipio, pero lo cierto es de que hay que hacerse la pregunta, ¿y Carabineros de Arauco, de Biobío, en zonas rurales, cuenta con vehículos blindados? Claro. Y aún más, cuando pasen los 8 años de uso básico de un bien mueble en el Estado, en la administración del Estado, luego tiene que ser pasado, ¿cierto?, a un remate en este caso, o se desguaza, se deshace el vehículo por depreciación. ¿Qué va a pasar con el vehículo blindado? ¿Quién se va a hacer cargo del vehículo blindado? Lo cierto es que hoy día los vehículos blindados son muy apetecidos también por el crimen organizado. Sí, claro. Entonces, lo cierto es que hay que pensar muchas veces más allá de dar recursos, en este caso, que pueden ser efectivos para una cosa, pero también pensar qué va a pasar con esos recursos cuando son recursos que pueden ser también apetecidos por el crimen organizado. Y eso también nos lleva al uso de armas. ¿Cómo obtiene el crimen organizado las armas, ¿cierto?, por las cuales se manifiesta hoy día con disparos injustificados, ¿cierto?, en algunos lugares? Hay una legislación más restrictiva hoy día para el uso, ¿cierto?, y la compra de armas por particulares, pero ¿qué pasa también con las armas que se pierden por parte de instituciones del Estado, ¿cierto?, que se extravían en estas instituciones? Por último, Alexander, el Ministerio de Seguridad, ¿es una solución? ¿Puede llegar a ser una solución? ¿Puede dar herramientas para que en las regiones bajen estos delitos? ¿Qué puede pasar con este ministerio? Mira, lo cierto es que muchas veces en Chile creemos que todo se soluciona con la creación de un ministerio. Es propio del realismo mágico administrativo, quizás latinoamericano y chileno. Lo cierto es que se demuestra que cuando hay institucionalidades más fuertes, es más difícil que el crimen organizado permee en este caso y corrompa a los funcionarios públicos y al Estado mismo. Pero lo cierto es que eso ocurre cuando los ministerios se nutren de cuadros técnicos. Y volvemos a la pregunta, o más bien debemos hacernos la pregunta, ¿cómo ingresarán los funcionarios del Ministerio de Seguridad Pública en este caso? Lo cierto es de que hay mayores restricciones para la designación del CEREMI, ¿cierto?, de los delegados provinciales. Pero ¿qué pasa con el funcionario común, ¿cierto?, elegido por un criterio técnico o más bien por un criterio político? Y esa quizás puede ser una gran interrogante. Ahora, en términos de este caso de combate al delito, lo cierto es de que el Ministerio de Seguridad Pública quizás va a mostrar resultados a mediano o largo plazo. Lo cierto es de que ahora puede implementar o coordinar de mejor manera
ciertas actividades propias, ¿cierto? De la prevención del delito, en este caso, o del combate al delito, pero lo cierto es de que para una administración a la cual le queda menos de un año, es difícil que se logre realizar un impacto significativo, ¿cierto? Cuando el otro año tendremos quizás un cambio de administración, y eso también implica un cambio de personerías políticas en este caso, pero también quizás de planes al respecto de la aplicación del combate al delito. Alexander Nanjarry, profesor e investigador de Faro UDD, muchas gracias como siempre por haber estado acá en Frente Regional. Muchas gracias por la invitación. Y ustedes también, por supuesto, muchas gracias por estar junto a nosotros aquí en Frente Regional, aquí en las pantallas de Canal 9 Bio y Televisión. Hasta la próxima, que esté muy bien. Chao, chao.